Cuando una persona sueña, solo se puede dirigir hacia una dirección: pa'lante. Hay miles de historias, algunas de sacrificio, otras de riesgo, pero también de superación, y una de ellas podría ser la tuya. Inmigración, sueños, retos y triunfos. Bienvenidos al programa Pa'lante, mi gente, de la firma de abogados Vázquez Servi. Por supuesto, aquí le damos la bienvenida a la abogada Bárbara Vázquez con tremenda información en la edición de hoy de Pa'lante, mi gente. Bienvenida, abogada. Muchísimas gracias a todos. De antemano le pido un poco de disculpa porque amanecí un poco agripada, la voz como que se me está yendo un poco, pero vamos a hacer lo posible por traerle toda esta información tan importante. Es una actualización sobre el estatus U, quienes van a poder incluir a sus cónyuges cuando a lo mejor en un pasado no han podido hacerlo. También vamos a estar hablando sobre el permiso de trabajo para personas quienes están esperando ese permiso, que ya tienen solicitudes de estatus U pendiente o que van a hacer sus solicitudes para el estatus U en estos días o prospectivamente. Como siempre, les recordamos que la información que reciben por este medio es de carácter general y no sustituye una consulta formal con un abogado que se especializa en la materia de inmigración. Y bueno, sí, ayer estuvimos en Facebook Live también hablando con Irene Díaz Bazán sobre este tema, un tema muy importante. Ya hemos recibido muchísimas llamadas en la oficina de personas que quieren saber un poco más de a qué se refiere, ¿verdad?, este cambio. Y bueno, por mucho tiempo el gobierno había indicado que para que una persona pueda beneficiar, una persona principal, para el solicitante principal del estatus U pueda beneficiar a su esposo o esposa, el matrimonio debió de haber ocurrido antes de que la persona principal haya entregado su solicitud para el estatus U con inmigración. Todo esto ha cambiado a raíz de un caso que escuchó la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito llamado Medina Tovar. En la Corte del Noveno Circuito básicamente dijo que la regulación federal del gobierno es incorrecta, es impermisible la interpretación del estatuto migratorio que controla los casos de inmigración, porque el estatuto migratorio no requiere que el matrimonio haya existido antes de que la persona principal para el estatus U archive su solicitud con inmigración. Esto es un cambio, un giro muy, muy grande. Y ahora el gobierno recién ayer anunció públicamente que va a aceptar, ¿verdad?, esta decisión del Noveno Circuito, la va a adoptar a nivel nacional. Esto es muy significativo porque sabemos que cuando hay decisiones, ¿verdad?, de una corte de apelaciones de un circuito, esa decisión en realidad solamente es limitada y aplica en ese circuito. Pero ahora el gobierno públicamente ha dicho, ¿verdad?, USCIS ayer publicó y dijo que la decisión del Noveno Circuito va a ser adoptada a nivel nacional. Y esto significa que toda persona que tenga una solicitud pendiente con inmigración para el estatus U y quien se haya casado después, que aquí está la clave de quienes van a poder hacer algo, ¿verdad?, por sus cónyuges, que se hayan casado después de haber entregado su solicitud con inmigración, pero antes de que inmigración decida esa solicitud, entonces van a poder hacer el trámite para que el cónyuge, esposo o esposa, pueda derribar o aplicar para derribar el mismo beneficio del estatus U. Eso es un cambio, un giro muy, muy grande, porque antes estas personas tenían que estar casados antes de entregar esa solicitud. Ahora no, el gobierno está diciendo, siempre y cuando se hayan casado antes de que inmigración decida tome una decisión sobre el estatus U, la solicitud de estatus U de la persona principal, entonces la persona principal puede aplicar para que el cónyuge pueda ser considerado para derribar el beneficio de estatus U. Ahora, muy importante, inmigración también deja claro que no necesariamente estas personas derivativas, ¿verdad?, que vayan ahora a aplicar, van a ser procesadas al mismo tiempo o junto con la persona principal, o sea, el solicitante de la visa U principal. Y esto, o sea, tiene sentido porque sería tal vez injusto, ¿verdad?, que tantas personas que han estado esperando tanto tiempo vayan a vayan a ser puestos en una posición más precoz, de más espera, simplemente porque ahora a lo mejor van a haber muchas personas que van a poder derribar el beneficio como cónyuges de personas principales.
Esto es un giro totalmente, o sea, recibido positivamente por todas las Pues, personas, claro. guau, Y queremos también recordarle a las personas que a lo mejor nos están escuchando, que son clientes de Vasquez Servi, que deben de llamarnos si ustedes tienen un caso que piensan que ahora puede beneficiar a su cónyuge porque se casaron después de que haya usted introducido la solicitud para el estatus U, y a lo mejor le dijimos en esa oportunidad cuando usted aplicó que desafortunadamente no podía hacer el trámite porque ya después se casó, ¿me entiende? Después de la solicitud. Ahora este giro nos permitiría revisar ese caso y determinar si ahora podemos a lo mejor hacer un trámite para el esposo o la esposa, quien a lo mejor pueda derribar el beneficio de estatus U. Tendríamos que tener una consulta con esa persona, analizar el caso y entonces empezar el trámite. claro, pero obviamente va a depender el éxito que tenga el trámite, aún con la posibilidad de agregar un cónyuge, también va a depender de la situación individual de esa persona. O sea, no nada más es automático, no es que todo se borre, o sea, también requiere un análisis ya del historial personal de esa persona, criminalidad, cuántas veces ha entrado por la frontera, todo esto también vale, ¿no? Claro que sí, no es simplemente tan fácil como decir, ok, vamos a hacer el trámite para el derivativo porque simplemente ahora está este giro. No, siempre hay que analizar el caso y ver qué tenemos de por medio, que a lo mejor tenemos que acudir a pedir un perdón, ¿verdad? Por cualquier problema de antecedente penal, un historial migratorio. Tenemos que tener toda esa información para poder trabajar el caso apropiadamente y evitar que en un futuro esta persona a lo mejor se le presente problemas en el trámite. También tenemos que ver cuáles son los factores discrecionarios, ¿verdad?, que va a mirar el gobierno, porque sabemos que en el momento para el ajuste de estatus, cuando una persona ya ha recibido el estatus U y ya ha estado en estatus U por esos 3 años, después va a querer aplicar a la residencia, y ahí es a donde el gobierno va a mirar no necesariamente las bases de inadmisibilidad de la persona, pero va a mirar qué factores tiene el gobierno, ¿verdad? Para poder ejercer su discreción en el caso favorablemente. Y si hay un historial penal o un historial migratorio previo, aunque le hayan perdonado, ¿verdad?, esas bases de inadmisibilidad, el gobierno siempre tiene discreción de denegar el beneficio. Siempre tenemos que traer esos factores positivos para mitigar cualquier factor negativo que pueda existir en el caso. Por esto es muy importante una consulta formal para el derivativo con el abogado. Definitivamente toca hacer un análisis, no es nada más de que se incluye, venga, o sea, obviamente, y esta pregunta que le tengo parece ser una pregunta un poco ridícula, pero un ejemplo, y hemos tocado el tema como que brevemente cuando todavía la visa U pues estaba relativamente reciente, a nivel de la popularidad que tenía con la comunidad latina, pero la persona, y nos han preguntado, y quiero nada más reiterar, la persona que, digamos, agredió al beneficiario, o sea, a quien está pidiendo el beneficio, en el caso de que sea abogada Bárbara, un cónyuge o digamos, un novio o esposo, digamos, indocumentado que agrede a su pareja, entonces ella está haciendo la visa U, si por X o Y se perdonan, la situación vuelve, o sea, suena ridículo, pero la misma persona que provocó el daño o el maltrato no puede ser la persona que se agregue al proceso, ¿verdad? No, exactamente. O sea, eso es algo que siempre vamos a estar hablando con nuestros clientes, ¿verdad? Porque sí, a Mm. veces la pareja vuelve a la reconciliación después de un caso de abuso doméstico, y ahí siempre vamos a tener de por medio el hecho de que la persona que es el agresor va a tener una batalla demasiado difícil para convencer al gobierno, ¿verdad?, que debe derribar el beneficio del estatus U cuando él fue el causante del problema, ¿verdad?, por la cual la persona está Correcto. buscando ahora, la persona principal, la víctima principal está buscando recibir el estatus U. Y es muy probable, ¿verdad?, que aunque aplique, ¿verdad?, va a ser denegado en base a discreción.
Oh, wow. Pues bueno, en cuanto a cambios fundamentales, sigue siendo la misma espera, digamos. Hay personas que dicen no hay forma de adelantarnos, ya nos han preguntado eso en el pasado. Ahora, permiso de trabajo, uno de los primeros pasos, ¿verdad, abogada? Para que la persona luego pueda tener su licencia, evitar un poco el riesgo de que sea detenido manejando sin licencia, pero igual hay que cuidar el estatus y tampoco hay que pensar que ahora simplemente se abrieron las puertas o se aceleró el proceso. Digamos, si alguien está esperando una visa U y se casa durante el proceso, ya cuando está comenzado, podrían averiguar si la persona califica para ser incluido automáticamente, ¿no? Automáticamente no, sería que hay que hacer un trámite, o sea, no simplemente por el matrimonio queda incluido automáticamente, la persona tiene que aplicar por separado, ¿verdad? Y hacer sus trámites para el perdón, hacer su solicitud, pero sí vamos a incluir obviamente evidencias porque es uno de los requisitos de que existe esta relación, ¿verdad? Con la persona o la víctima principal y que la persona busca derribar el beneficio. So, no es un trámite automático. A veces cuando los abogados de inmigración escuchamos la palabra automático, siempre nos vamos a pensar, ¿verdad? Como una petición familiar por un padre residente, vamos a decir, o un cónyuge residente, donde va a incluir a la esposa y automáticamente, ¿ve? Automáticamente ahí quedan Sí. los hijos menores de 21 años de edad incluidos. Eso no es que sea automático, hay que hacer un trámite por separado para el derivativo y por eso es muy esencial tener ese análisis, esa consulta para ver con qué es lo que estamos lidiando, ¿verdad? ¿Qué factores existen en el caso? ¿Qué perdón tenemos que solicitar? Porque hay varias bases de inadmisibilidad y siempre tenemos que estar conscientes de esas bases de admisibilidad y de nombrarlas, cada una de ellas, para que cuando el gobierno esté mirando el perdón, que considere que estamos pidiendo un perdón por X bases de inadmisibilidad para en el momento del ajuste de estatus que no se le presente la sorpresa a la persona que a lo mejor el gobierno quiera revocarle el estatus U por no haber divulgado, ¿verdad? La base de inadmisibilidad que pueda existir en el caso. Mm. So, eso es uno. Lo otro que quería hablar con ustedes hoy día es el permiso de trabajo. ¿Cómo ha cambiado ahora a raíz de esta noticia recién que recibimos ayer, donde USCIS actualizó lo que es el manual de políticas y informó que efectivo inmediatamente las personas que están solicitando el estatus U y sus derivativos podrían ser elegibles para lo que es un permiso de trabajo bajo acción deferida. Y aquí vamos a usar la palabra inmediatamente, pero voy a explicar qué queremos decir con esa palabra, en vez de tener años de espera para ser puesto en lista de espera. Como sabemos, ¿verdad? Antes de este anuncio, las personas que aplicaban para el estatus U, tenían una espera de 4 o 5 años para que el gobierno pudiera determinar si la persona o si el caso, ¿verdad?, tiene mérito, si el caso es un caso de buena fe, ¿verdad?, introducido sin fraude, y entonces el gobierno ponía a la persona en lista de espera, le mandaba una notificación de que ya ha sido puesto en lista de espera, no otorgado el estatus U, pero en lista de espera para recibir acción deferida, y eso es lo que le daba a la persona la posibilidad de recibir un permiso de trabajo bajo acción deferida mientras el gobierno decidía si aprobaba o no el caso de estatus U. Bueno, a raíz de esta noticia de ayer, esto ha cambiado. Ahora, básicamente, USCIS anunció que va a revisar todas las solicitudes de estatus U que tiene pendiente el gobierno y también toda solicitud para el estatus U que sea entregada al gobierno después del día de ayer, 14 de junio del 2021, para determinar si la solicitud cumple con los requisitos de ser lo que ellos llaman una solicitud de buena fe. Esto se llama un good faith determination en inglés. Y para ser considerado para este permiso de trabajo de manera inmediata queremos decir con esta palabra no en 30 días, no mañana, no en 15 días, pero en un tiempo razonable, ¿verdad? De que el gobierno pueda mirar el caso y a tomar esa determinación en vez de 4 o 5 años. Sería un tiempo, o sea, más rápido para que la persona pueda recibir ese permiso de trabajo. La persona entonces tiene que demostrar que la solicitud para el estatus U es de buena fe y no fraudulenta
y que la solicitud de la persona principal, o sea, de la víctima principal, cumple con ciertos requisitos. Uno de ellos es que haya sido respaldada por una certificación de la orden pública, donde la orden pública indique que la víctima o la persona solicitando la visa U principalmente efectivamente fue víctima de lo que es un crimen de violencia calificativo y que cooperó o está cooperando con las autoridades en la investigación del crimen. También la persona principal debió de haber incluido una declaración de la solicitud, del delito que sufrió, explicando el crimen, básicamente, cómo sufrió, qué daño sufrió. Y esto es algo que en Vasquez and Servi siempre incluimos con todas nuestras solicitudes para el estatus U. También, antes de que el gobierno pueda otorgar el permiso de trabajo, los resultados de la toma de las huellas dactilares de la persona principal debe de haber sido ya recibido por el gobierno. O sea, el gobierno quiere asesorarse de que esta persona no sea un riesgo para la seguridad nacional o la orden o la seguridad pública. Estos son básicamente las cosas que el gobierno va a estar mirando, ¿verdad? Para determinar si esta solicitud y esta persona principal y los derivativos pueden ser otorgados un permiso de trabajo por ese periodo de 4 años que le van a dar, en vez de tener que esperar 4 o 5 años para ser puesto en lista de espera. Esto debe de agilizar el recibir el permiso de trabajo. Ahora, ayer recibimos varias llamadas de clientes nuestros, ¿verdad? Que quieren saber qué es lo que va a hacer Vasquez and Servi para que les salga el permiso de trabajo. En realidad, Vasquez and Servi, para que les salga el permiso de trabajo a las personas que ya tienen la solicitud entregada a inmigración, no puede hacer nada. ¿Por qué? Porque ya esa solicitud está completa, esa solicitud ya incluye una solicitud para el permiso de trabajo. Ahora, por el anuncio del gobierno, es de parte del gobierno, ¿verdad?, que va a ejercer, ¿verdad?, lo que es la discreción en mirar estos casos y determinar, ok, la solicitud del cliente de Vasquez and Servi X cumple con X requisitos, ok, le vamos a otorgar el permiso de trabajo porque lo consideramos que es una solicitud de buena fe. O sea, ya todo lo que es la certificación en todos los paquetes de estatus U que nosotros sometemos, eso es un requisito que no podemos no incluir. Ya todo eso va incluido, la certificación, también la declaración de la persona que está aplicando para el estatus U, eso va incluido. La toma de las huellas dactilares es algo que ya el gobierno le envía directamente a la persona para que vaya a tomarse las huellas dactilares, y el determinar si la persona es considerada un riesgo o no para la seguridad nacional o pública, eso es algo que es una determinación que va a tomar el gobierno en mirar el expediente, en mirar los datos que hemos incluido. Ahora, si el gobierno a lo mejor antes de tomar esa decisión nos pide alguna evidencia adicional para que ellos puedan tomar esa decisión, vamos a decir, si la persona tiene un historial penal extenso y quieren de nosotros que podamos a lo mejor mitigar, ¿verdad?, con más evidencia los factores negativos que a lo mejor presenta el caso, entonces ellos nos van a pedir esas evidencias. O sea, que sigue siendo un proceso. O sea, que no es todo en una línea más directa. O sea, hay que seguir los mismos protocolos, pero pues con la ventaja de que por lo menos el tiempo de espera se ha acortado. Pero como dice usted, no son 30 días ni 60 días. Right, exacto. Esto no va a ser algo que mañana ya deben de esperar porque salió la noticia ayer que ya en 30 días van a recibir el permiso de trabajo. ¿Me entiende? Esto es algo que obviamente el gobierno, me imagino, ¿verdad?, tiene o sea, muchísimos casos de estatus U que ahora tiene que analizar bajo esta nueva política y determinar quiénes van a ser elegibles para recibir ese permiso de trabajo antes de esta larga espera que sabemos que por años estuvieron esperando 4 o 5 años para simplemente el permiso de trabajo. Sí, qué barbaridad. Wow, abogada Bárbara, pues fluida la información y qué bueno que ayer tuvo la oportunidad de hablar con Irene. El video fue visto por miles de personas y es que visa U, tan solo esa frase, that's a buzzword, es algo que dispara de repente como que, espérate, cambio en la visa U igual. O sea, las publicaciones han sido muy, muy extensas desde ayer precisamente porque se toma una decisión que puede
digamos, a favorecer a miles de personas, pero también hay que tomar en cuenta que para acortar un tiempo, digamos, si se acorta de 5 años a 3 años o a 2 años, ya es un gran cambio, pero no va a ser el efecto inmediato como mucha gente esperaría. Sí, nosotros esperamos que no sea tan atrasado, ¿verdad? Esperamos que a lo mejor para las solicitudes que van a ser entregadas ahora, ¿verdad? A lo mejor el gobierno puede decidir, basado en las evidencias sometidas, esas solicitudes casi, o sea, más rápidamente, si van a darle el beneficio del permiso de trabajo, o sea, a esas personas más rápidamente. También el propósito, lo que nos dejó claro en su publicación, es que la administración Biden, ¿verdad?, opina que personas que están solicitando el estatus U deben de tener la oportunidad de vivir en paz, de poder mantenerse, ¿verdad?, aquí en Estados Unidos mientras están transcurriendo por este proceso de estatus U y mientras están cooperando con las autoridades. Ahora, no es decir que en un caso de estatus U se cierre la puerta simplemente porque no encontraron a la persona que cometió el crimen, ¿verdad? Lo que el estatus U requiere es que la persona haya dado parte a las autoridades, que no se haya rehusado a cooperar si es que a lo mejor lo llamaron para ser testigo en un caso, si lo llamaron para a lo mejor tratar de identificar a la persona. Ujú. De un libro, ¿verdad? De fotos, y que la persona pueda demostrar que de alguna manera u otra sufrió algún daño. Aunque no haya sufrido un daño corporal, a lo mejor sufrió un daño psicológico. Sí, claro, claro. Pues bueno, abrimos las líneas tanto para textos, que ya tenemos unos cuantos, las llamadas telefónicas con prioridad 770-686-3424, en vivo con la abogada Bárbara Vázquez en Palante, mi gente. Y mira, una de las preguntas más frecuentes que nos han hecho en este caso es decir, si yo estoy esperando la decisión de una visa U, pero tengo hijos que están en México, ellos también los podría yo incluir, aunque nunca han estado aquí. O sea, si tengo familiares en otras partes del mundo, etcétera. Ok, eso es una pregunta muy buena y sabemos que una persona que es una víctima principal, solicitante principal para el estatus U, si tiene 21 años de edad o más, entonces puede incluir a su cónyuge, hijos menores de 21 años de edad. Esa es una de las claves, ¿verdad? Tendríamos que ver qué edad tienen esos hijos, entonces sí podría ser la persona lo que es una I-918A, que es para los derivativos de estatus U, y una vez que sea aprobado, entonces hay que hacer un proceso consular para que esos hijos puedan entrar a Estados Unidos. Ahora, en casos donde la persona principal ya ha recibido la aprobación de su estatus U y ya ha ajustado su estatus a residente permanente, entonces estaríamos hablando de otro tipo de trámite que es la I-929. También es para poder traer a sus familiares quienes califiquen, ¿verdad?, para ese beneficio. Eso sí es posible, pero siempre tenemos que tener más información para ver si pueden calificar, dependiendo de la edad, estatus matrimonial y relación familiar. Así es. Bueno, hablando en esta edición de Palante, mi gente, la visa U, algunos cambios. Tengo la pregunta, dice, yo entré con visa de turista en el 2011, soy de Colombia, entré con mi esposa. Yo fui víctima de un crimen donde me robaron mi auto a punta de cuchillo en el 2019. No me dañaron físicamente, pero tengo toda la documentación que va con mi caso. Esto fue en el condado de Fulton. Si yo hago la visa U, el manejo de mi caso es distinto porque entré con visa de turista. Además, quiero saber si mi esposa estaría incluida dentro del paquete, aunque ella no estaba físicamente conmigo el día de la agresión. Muchas gracias, Víctor de Colombia. Ok, so el señor Víctor tal vez tiene posibilidad, ¿verdad?, de hacer un pedido para el estatus U, pero lo principal que tendríamos que hacer es solicitar una certificación a la orden pública, Fulton County, ¿verdad?, al Departamento de Policía, donde él reportó el delito. Ujú. Tenemos que tener una copia del reporte de policía, que por lo que indica Víctor en su pregunta, posiblemente él ya tenga ese documento, y Ujú. entonces hacer ese pedido a Fulton County. Si el condado de Fulton nos otorga la certificación, entonces podríamos avanzar, hacer el trámite para el estatus U y también un trámite para su esposa. No es que quede incluida en el paquete,
hay que hacer un paquete para la esposa. Exacto. Ok, son 2 paquetes que iría, uno para la persona principal y una para la víctima, quien puede derribar, que sería la esposa. Ok. Ahora, por el hecho de que él haya entrado legalmente a Estados Unidos, eso no le da una ventaja para propósito de recibir más rápidamente el estatus U. O sea, él va a estar también, ¿verdad?, esperando a que el gobierno tenga suficientes visas disponibles en la cuota limitada de 10,000 visas U para otorgarle lo que es la visa U. O el estatus U, perdón, a él y a la esposa. Ahora, al entrar a este proceso, sabemos ahora con los cambios que han habido, es probable que vaya a recibir un permiso de trabajo, también la esposa, en corto tiempo, más corto tiempo de lo que antes se anticipaba, que era 4 a 5 años. Ok, pues ahí estamos, seguimos con esa línea igual, pero el hecho de haber entrado legalmente con una visa hace casi 10 años no cambia en nada, o sea, es un proceso aparte. Right, so no cambia para propósito de agilizar, No, es el mismo trámite, tendríamos que a lo mejor solicitar un perdón si hubo una violación de los términos de la visa, lo cual aquí la hubo porque se quedó más tiempo de lo que le otorgaron, ha trabajado sin autorización. So queremos divulgar todas esas cosas y ver si hay otras cosas más, obviamente en una consulta formal que tendríamos que divulgar para propósito de solicitar un perdón. listo. Y me estoy adelantando precisamente con algunas de las preguntas de la visa U porque es relevante a la introducción del tema del día de hoy. Dice Brendita, la pregunta que tengo, y qué bueno que estén hablando esto del día de hoy. Dice, mi esposo y yo habíamos hecho el trámite de la visa U hace apenas van a ser 3 años, pero nos asesoraron que de una vez mandáramos la solicitud del permiso de trabajo por adelantado. Tendríamos que retirar esa solicitud, nos irán a negar, no hemos escuchado nada, o tenemos que aplicar de nuevo después de que pase algún tiempo. O sea, es uno de esos casos donde algún experto, algún abogaducho, tal vez algún notario les dijo, manda de una vez todo. O sea, tú no puedes mandar la visa U también con la solicitud de un permiso de trabajo. Sí, o sea, no, es correcto lo que hicieron. Nosotros siempre vamos a mandar junto con la solicitud una solicitud para el permiso de trabajo. Eso es común y eso es algo que se debe de hacer para evitar atrasos, más atrasos en el permiso de trabajo. ¿Por qué? Porque el gobierno, cuando en tiempos antes de esta nueva decisión, ¿verdad? Ya tiene en su poder el permiso de trabajo. So, cuando pone a la persona en lista de espera, al mismo tiempo puede el gobierno procesar el permiso de trabajo. So, ese es lo que hizo el abogado, está bien. Ah, ok. Se debe de someter la solicitud para el permiso de trabajo junto con la solicitud para el estatus U. Yo sé que hay casos que no podemos hacer eso, pero en este caso y en este tipo de casos se debe de hacer la solicitud para el permiso de trabajo. Esta persona que hace esta pregunta no tiene que hacer absolutamente nada, Qué no bueno. tiene que retirar ninguna solicitud, está bien hecho el trámite, ahora simplemente sería esperar a ver con este anuncio si a lo mejor le sale el permiso de trabajo a ella y a su esposo antes de que la tengan que poner en lista de espera. Ay, qué bueno, porque igual, mire, los que tienen su trámite bien, escuchan una noticia que acaba de romper ayer, digamos, un breaking news y piensan, "Ah, es que yo ya mandé el mío. ¿Será que me adelanté, me equivoqué?" Y también hasta los que están haciendo las cosas bien empiezan a second guess, empiezan a dudar de su proceso, de que sí se adelantaron. Porque hay ocasiones, como dice usted muy acertadamente, donde sí, si haces algo por adelantado, donde no te corresponde, te puede afectar. Exactamente, y en este caso, o sea, yo entiendo que a lo mejor esto cause confusión, pero es correcto siempre hacer una solicitud para el permiso de trabajo cuando se entrega la solicitud para el estatus U. Y esto evita que después de que la persona sea otorgado la acción deferida y reciba la notificación de la acción deferida, tenga entonces que introducir la solicitud para el permiso de trabajo y tenga más espera aún. So, esta noticia del gobierno no cambia el procedimiento para el estatus U. Sigue igual el procedimiento como antes para propósito del permiso de trabajo y lo único que el gobierno está diciendo es que vamos a analizar las solicitudes
entonces del estatus U para las personas principales, y si las personas principales en los casos, aún teniendo derivativos, califican para esta determinación de buena fe, entonces le vamos a otorgar el permiso de trabajo a la persona principal y a sus derivativos antes de tener que esperar 4 o 5 años para ser puesto en lista de espera. Si la persona no califica, vamos a decir, para esa determinación de buena fe, entonces ahí van a tener que esperar a que el gobierno pueda mirar más a fondo el caso y determinar si le van a otorgar o no la acción deferida y ponerlo en lista de espera. So, hay como dos vías, ¿verdad? Hay una vía que puede ser más rápida y otra que puede ser más lenta, dependiendo de los factores del caso. Bien, gracias, abogada. Osvaldo nos manda la pregunta por Facebook. Dice, buenos días, Brenda, para la abogada. Mi papá es residente legal. Metió petición para mí en agosto del 2004. Me faltará mucho para poder arreglar. Gracias. Somos de México. Ok, México, 2004. ¿El papá es residente o ciudadano? Residente. Ok, y él es de México. ¿Y me puede decir la fecha otra vez, por favor? Agosto 2004. Ok, y me imagino, no sé si es mayor de edad. So vamos a decirle ambas fechas, ¿verdad? Si es mayor de 21 años de edad, estaría en la categoría F2B, van en la fecha del 8 de septiembre del 99. Si es menor de 21 años de edad, entonces y es soltero, obviamente un padre residente no puede pedir a un hijo casado, esa es la clave en estos casos. Entonces hay una fecha, una visa disponible ya automáticamente en estos momentos. Eso depende de la edad de la persona. Exactamente, ok, listo. Dice por aquí, buenos días, tengo una pregunta. Yo he vivido aquí en el país por 21 años, no tengo hijos nacidos aquí, pero tuve un problema legal y me dieron salida voluntaria. La duda es que si yo vuelvo a tener algún problema y yo no cumplí esa salida voluntaria, ¿me llevan automáticamente a México o todavía puedo pelear? Ok, so por lo general en estos casos donde hay una orden de salida voluntaria, donde la persona no ejecutó, o sea, no cumplió con esa orden, la orden de salida voluntaria se convierte automáticamente por operación en una orden de deportación. So, si lo encuentran a la persona o interceptan a la persona aquí en Estados Unidos, nuevamente inmigración, sí es probable, ¿verdad?, que la persona no tenga el derecho a corte y que tenga que ya ser deportado. El gobierno va a buscar ejecutar esa orden de deportación. Oh, wow. Eso es lo que mucha gente tiene la duda. Yo no cumplí, no me fui, aunque digo, salida voluntaria te da como que la impresión de que si quieres, vete, ¿verdad? Salida voluntaria, no me voy. Y entonces la duda es, ok, si en el futuro me meto en un problema, voy a poder pelear. Y es lo que mucha gente dice, ¿me puedo aferrar a algún último intento de pararme frente a un juez para que decida si siempre sí me tengo que ir o no? Right, so la salida voluntaria no quiere decir si decido irme o no. La salida voluntaria lo que significa bajo la ley de inmigración es que la persona tiene un tiempo limitado otorgado por el juez de inmigración para salir voluntariamente y evitar ser deportado, o sea, evitar que haya una orden de deportación en su contra. Eso es lo que significa ser otorgado la salida voluntaria, pero ya no cumplir con esa orden de salida voluntaria, la ley entonces se revierte, ¿verdad?, a lo que es una orden de deportación. All right, no quisiste por las buenas, por tu propia voluntad, entonces ahora te vamos a deportar. Ay. Línea de texto 770-927-8015. Gracias a las personas que han estado esperando. También la línea directa al aire con la abogada Bárbara, 770-686-3424. La gente que llama en vivo no están sujetos a ninguna espera, van directamente al aire. La pregunta que tenemos ahora es la siguiente. Dice, para la abogada, tengo 6 meses esperando respuesta de mi récord en la frontera, pero no me encuentran. Yo crucé la frontera hace 27 años. ¿Qué pasaría si nunca me encuentran mi récord? Gracias. Ok, en realidad necesitamos más información. Hace 27 años que él cruzó y tuvo alguna detención en la frontera. Necesitamos saber qué fue lo que transcurrió. O sea, le tomaron huellas, lo captaron con una mica chueca, presentó o dio alguna información falsa, porque, o sea, si no encuentran el récord hace 27 años, o sea, no es fuera de lo común, ¿verdad?, que no exista un récord de hace tantos años. A veces eso sucede si la persona fue regresada voluntariamente después de
de haber sido detenida brevemente, porque a lo mejor es nativo del país contiguo de México, los regresaron voluntariamente, a lo mejor no existe ese récord. Siempre vamos a cubrir todas las bases y no solamente pedir el récord a la patrulla fronteriza, porque sabemos que hace 27 años la patrulla fronteriza no existía. Oh, right. So puede ¿El ser que no CBP? existe. ¿El Right. CBP no existía? Oh, wow. No, CBP yo creo que fue algo como en los mid-90s. Oh, wow. Ya, Uno tengo que. piensa que siempre existe la migra de toda la vida por cuidando la frontera, pero Right. no, tal vez organizado de esa manera, ¿verdad? Right, organizado de esa manera donde estaban los record keepings. O sea, esto fue creo que en el 2003. O sea, estoy Oh, mirando wow. aquí cuando formalmente fue Ujú. establecido. Sí, obviamente existía la migra, pero no detalladamente mantenían los records como lo están manteniendo ahora bajo lo que es la sombrilla organizada de la patrulla fronteriza del Departamento de Seguridad Nacional. So, en este caso, lo que vamos a hacer es que vamos a pedir lo que es el OBIM FOIA, no solamente al CBP, vamos a pedir el OBIM FOIA, vamos a pedir el FBI background check, vamos a wow. cubrir las bases. So, la persona que hace esta pregunta, lo que vamos a hacer es aconsejarle que se asesore, ¿verdad? Que el abogado que le está pidiendo el trámite del pedido del expediente, que también haya cubrido las otras bases en las diferentes maneras de que puede averiguar algo sobre el caso. Okay. Sí, porque es una radio escucha, una dama que dice, es que sí, me sacaron huellas y sí, me regresaron muchas veces. Así que ella tiene la seguridad de que hubo múltiples contactos y le tomaron huellas, pero a lo mejor 27 años atrás, ¿es Right. posible que no quede algo ahí registrado? Es posible que quede algo y también que no quede algo, pero casi siempre lo que vamos a hacer en este caso, siempre vamos a cubrir todas las bases y por lo menos el FBI background check. A veces no sale el récord de CBP, ¿verdad? La patrulla fronteriza, porque no tenían manera, a lo mejor hace tanto tiempo, de tener una base de datos confiable, donde ahora podamos recibir esa información de hace tantos años. Pero el FBI, ¿verdad? Si el CBP al tomarle las huellas dactilares reportó la toma de las huellas dactilares a la FBI, entonces sí va a salir. Nosotros hemos tenido éxito en ver, ¿verdad? Cuáles son los detalles de la captura de hace muchos años, hasta de los años 80, cuando hacemos la toma de las huellas dactilares para el FBI. So, eso es lo mejor que le puedo decir. En este caso, cubrir todas las bases cuando se está haciendo un pedido para el FOIA. Y muchas personas cometen ese error, que solamente piden el expediente a una de las agencias gubernamentales y hay que cubrir todas las bases, porque no se sabe, ¿verdad?, quién en realidad puede mantener un récord de esa persona. Es verdad. Wow, buena pregunta. Seguimos esta vez. Mariana nos escribe, dice, buenos días, Brenda, pregúntale a la abogada. Yo tengo mis 2 hijos ciudadanos, uno que ya tiene 22 años, el otro tiene 18, pero el de 18 se va a meter al Air Force en el otoño. ¿Es cierto que voy a arreglar más rápido por el hijo que se va al Air Force? Yo ya llevo 24 años en Estados Unidos, de México, indocumentada y no he vuelto a salir nunca. Gracias, me encanta el programa. Ok, bueno, muchas gracias por escucharnos y vamos a hacer, yo creo, una distinción. Ella pregunta si va a ser más rápido. No es que necesariamente vaya a ser más rápido, pero a lo mejor va a ser más favorable hacer el trámite a través del hijo que va a entrar al ejército. Si podemos conseguir y lograr que el gobierno le otorgue un parole in place, una vez que el hijo ya tenga los documentos confirmando que ha sido aceptado, que ya está en el ejército, entonces con esa información se puede pedir el parole in place siempre y cuando ella haya entrado al país de manera indocumentada. Creo que no dice, ¿verdad?, cómo fue que entró, pero asumiendo que haya entrado de manera indocumentada a Estados Unidos, el hijo va al ejército, aplicamos para el parole in place. Si el parole in place es otorgado, entonces la señora no tiene que salir del país para poder recibir la residencia. Obviamente, la información que le estoy dando es muy general porque no estoy enterada de todos los factores, ¿verdad?, del caso. Y no estoy enterada si a lo mejor hay algo que evite
que ella pueda recibir el parole in place o que pueda continuar el caso a lo que es un ajuste de estatus. Tendríamos que tener toda esa información para poder analizar el caso y decirle qué tan factible sería el poder recibir el parole in place y avanzar a la residencia bajo el ajuste de estatus si le otorgan el parole in place. Oh, good. O sea, los procesos son distintos. Exacto, y no, tampoco creo que dice, no estoy segura de la edad del hijo que va a entrar al Air Force. 18. Ok, otra cosa que tenemos que tomar en cuenta es que aunque el hijo entre al Air Force a los 18 años o a los 19, ella podría conseguir un parole in place si es que se lo otorgan, ¿verdad? Pero no va a poder hacer su ajuste de estatus hasta que el hijo cumpla 21, aunque el hijo Sí. esté en el ejército. Pero El sí, hijo que está en el ejército, porque tiene uno que tiene 22 y por medio de él no hizo nada. ok, entonces aquí cambia algo la situación. Tiene un Ujú. hijo que tiene 22, que es ciudadano. Sí. Si a través del hijo que tiene 18, ella y entra al ejército y ella consigue un parole in place, Ajá. entonces con ese parole in place podemos hacer el trámite para el ajuste de estatus en base a la petición familiar que haría el hijo de 22 años, Oh, ciudadano wow. estadounidense. Yeah. Transfiere o usar a Yes. los dos, que les sirva de algo los dos. Exactamente. Yo le aconsejaría a la señora que hace esta pregunta que si quiere consultar con nosotros, con mucho gusto, puede llamarnos a la oficina y fijar una cita con uno de nuestros abogados. Si quiere conmigo, seguramente la fecha va a ser hasta de septiembre, ya Oh, posiblemente. Pero los otros abogados podrían tener disponibilidad más rápidamente. oh, El número de la oficina es el 678-303-0018. oh my. Dice Mariana, ay, no sabes cómo me han hecho el día con esa información. Yo honestamente pensé que mi hijo mayor no iba a poder pedirme. Ya sabes, el temor que tenemos todos, Brendita, de que aún teniendo hijos ciudadanos, uno tiene que salir del país y pedir el perdón y todo eso. Un hijo, o sea, que el de 18 que se va al Air Force le va a servir para una cosa y el hijo que ya tiene 22 le servirá para otra. Exactamente, y nuevamente le explico a la señora que hace esta pregunta que la información que le he dado es una información muy general, ¿verdad? Pero sí se podría hacer el caso siempre y cuando no haya ninguna traba. Donde puede existir traba, Brenda, es, por ejemplo, a veces tenemos casos de padres que conseguimos el parole in place, Ujú. pero a sabiendas, porque ya hemos analizado el caso y le hemos explicado que si, por ejemplo, tiene lo que es el castigo permanente, porque a lo mejor entró a Estados Unidos de manera indocumentada, estuvo más de un año después del 1 de abril del 97, salió y volvió a entrar de manera indocumentada. Ahí desató ese padre lo que es un castigo permanente y no va a ser elegible para el ajuste de estatus porque tiene ese castigo permanente de por medio. Ahora, yo creo que esta señora en su pregunta dijo que entró hace 24 años y que nunca ha salido de Estados Unidos desde Exacto. esa entrada. Es muy probable que sí pueda hacer el trámite. Yay, qué bueno. Como lo saben siempre, esta es información general, va a depender de muchos factores más, porque en 24 años en los Estados Unidos algún historial hay que revisar. Dice aquí, Brendux, para la licenciada, ¿cuánto demora en llegar un permiso de salida o de advance parole? Ok, tengo que mirar, siempre vamos a mirar cuando hacen estas preguntas, es entrar a lo que es el web sitio de uscis.gov y Ujú. ver ahí lo que es el Processing Times Report, los tiempos de procesamiento del gobierno y buscar la solicitud, y es una solicitud I-131. Y entonces ver qué es lo que están proyectando sería más o menos el tiempo de espera. Yo creo, si no me equivoco, serían como unos, 3 meses y medio a 5 meses y medio aproximadamente. All righty. Bien, y digo, para los que se adelantan y compran algún viaje, no les sirve Mm-mm. de nada tener el boleto ya pendiente. No, no, no. No es recomendable nunca cuando se hace un trámite para un advance parole de antemano solicitar pagar por el boleto de viaje porque no sabemos, o sea, están Claro. pidiendo el beneficio del advance parole, pero no es porque lo pido me lo van a dar. No, no. A veces el gobierno lo puede negar. Es muy importante esperar, ¿verdad?, a que sea decidido esa solicitud. Correcto. Siguiente pregunta nos la hace Silvia. Dice, Brenda, pregúntale por favor a la abogada, ¿qué pasa con los del DACA que tienen esos permisos que dieron por solo un año cuando Trump cambió las leyes? ¿Van a poder pedir una carta de extensión o cómo? Porque a mi hijo ya se le vence y tiene que renovar su licencia. Oh, sí, cierto, hubo una época donde los muchachos del DACA renovaban por un solo año.
Pero no entiendo por qué estaría limitado el hijo en hacer su renovación para el DACA. O sea, simplemente tiene que hacer su renovación para el DACA, Cuando le right, y le va a tocar 150 días el máximo. O sea, la ventanilla abre a los 150 días antes de la fecha de vencimiento del permiso. Ok. So, no, si no hay ningún factor que limite la elegibilidad para la renovación del DACA, entonces debe el hijo, si ya está dentro de esos 150 días, hacer su trámite para renovación para mientras más antes o más cerca a los 150 días que pueda hacer el trámite la persona, Ujú. mejor, porque así podría evitar lo que sería un lapso en el Pues permiso de sí. trabajo. O sea, si le tocó ese desagradable momento, igual tiene que acatar la fecha de renovación. A lo mejor pienso yo que nos hace la pregunta Silvia porque estará pensando, como ya eso se eliminó, pero no hay nada que va a cambiar el estatus que tiene actualmente. O sea, él va a tener que acatar la renovación cuando le toca ahora. Right, so tengo que mirar a ver si hay algo publicado referente a lo que a lo mejor los empleadores deben de mirar o aceptar, lo que sería si hay alguna extensión Ujú. de ese permiso de trabajo, pero aquí lo esencial es que los jóvenes sepan que cuando ya estén dentro de esa ventanilla, los 150 días, deben de empezar a hacer su trámite para la renovación, porque sí, muchos esperan al último momento para hacer eso y entonces se quedan sin, no solamente sin permiso de trabajo, pero también se quedan sin licencia de conducir y empiezan a acumular presencia indocumentada en Estados Unidos. So, hay que tener cuidado con eso. Bárbaro. Ok, dice aquí, si yo tengo el castigo de los 10 años, ¿cuánto es el tiempo normalmente para un perdón? Mi esposa es ciudadana. Es lo Okay. único que dice. Okay, so obviamente la pregunta es demasiado amplia. Sí. Lo que no sabemos es si tiene el castigo de 10 años, que se puede pedir un perdón, o un castigo de 10 años permanente por el cual tendría que pasar afuera los 10 Oh, wow, años. So, cierto. si es el castigo de 10 años por el cual la ley puede la persona aplicar a un perdón bajo la ley, Mm. entonces más o menos en estos momentos es bastante la demora. Hay atrasos, déjeme decirle lo que estamos viendo aquí en los tiempos de procesamiento. Una Ya, vez que se solicita el perdón, puede ser hasta de 17 meses y medio a 22 meses y medio para que el gobierno tome una decisión sobre ese perdón. ya. Ok, listo. Tenemos otras preguntas llegando aquí. Dice, buenos días, somos clientes de Vázquez y Servi. Mi esposa fue aprobada con la acción diferida de la visa U. Yo tengo corte con inmigración para el 2023 y yo no fui incluido en su petición de visa U. Estamos casados. ¿Qué podemos hacer para ayudarme yo? Gracias. Ok, perfecto. Entonces, esto sería un caso seguramente que cae dentro de este nuevo anuncio, ¿verdad? Mm, De inmigración. Si se casaron después de que la esposa incluyó la solicitud para el estatus, o sea, sometió la solicitud de ella del estatus U, ujú. y la esposa todavía, por lo que tengo entendido, tiene solamente acción deferida. Eso quiere decir que no ha sido decidido el caso de estatus U. Entonces, sí, esta persona, este señor debe de consultar con nosotros, con la abogada que lleve el caso, para ver si podemos hacer el trámite para que él pueda derribar el beneficio. Y esto es muy importante, especialmente en este caso, como él tiene ya corte para el 2023, porque al entregar la solicitud para el estatus U y recibir los recibos, donde ya podamos comprobar que ya él tiene un trámite empezado con USCIS, tal vez sería probable, bajo las nuevas políticas de esta administración, que el abogado pueda pedir lo que es que el gobierno ejerce la discreción favorablemente y considere cerrar o desestimar el caso en la Corte de Inmigración para que él pueda proceder con su trámite de estatus U. Son muy importantes llamar a la oficina, hablar con el abogado que está llevando su caso, para ver que podamos evaluar esa situación y ver cómo podemos proceder. Bien, perfecto. Otro texto por acá dice, Brenda, buenos días. A mi hermano le dieron el perdón, pero tiene que salir para México. Él está casado con americana. ¿Qué nos recomienda la abogada? Otra muy general. Ya, muy general. Para yo poder hacer una recomendación, tendría que saber los factores que existen en el caso y asesorarnos de que al salir para México, aunque ya le aprobaron el perdón, que no vaya a encontrarse con una traba, ¿verdad? Pero básicamente, ¿cuáles pueden ser las trabas que la persona puede ver
ya al salir para su proceso consular. Él tiene que salir, ¿verdad? Para poder recibir la residencia, si tuvo que aplicar un perdón, es más probable que no, que necesite hacer esa salida a México, a Ciudad Juárez, cuando ya Ciudad Juárez le programe la entrevista. ¿Ok? Pero siempre vamos a mirar y estar seguros, ¿verdad?, que esta persona califique para que le den la visa de inmigrante, lo que es la residencia, sin que se le presenten trabas. Una traba en el caso puede ser, por ejemplo, si el hermano tuvo algún antecedente migratorio previo, a lo mejor una deportación en la frontera, una deportación expedita, volvió a entrar después de esa deportación expedita, entonces sabemos que el perdón no le va a valer de nada porque va a tener un castigo permanente de 10 años. El historial migratorio del hermano de entradas y salidas a Estados Unidos es otra cosa que vamos a mirar. Si él estuvo aquí físicamente presente en estatus indocumentado después del 1 de abril del 97, salió y volvió a entrar de manera indocumentada, ahí nuevamente no le va a servir de nada el perdón que le han otorgado y se va a ver con el perdón revocado. Cuando llegue a la embajada y le van a decir tiene un castigo de 10 años. Si él tuvo que presentarse ante un juez de inmigración y no se presentó y tuvo una orden de deportación en ausencia, cuando salga a Ciudad Juárez le van a decir, ¿sabes qué? Te vamos a revocar el perdón, tienes un castigo de 5 años por no presentarse a esa audiencia con el juez de inmigración. Ese castigo de 5 años no es perdonable. Como pueden ver, hay muchas cosas que pueden complicar el caso, aún teniendo la persona el perdón aprobado. Por esto es muy importante que el cliente siempre divulgue la información al abogado de su historial penal, su historial migratorio, para que cuando vayamos a analizar el caso y vayamos a presentar la solicitud del perdón, sepamos que tenemos el campo abierto, ¿verdad?, por si el gobierno aprueba el perdón provisional para que la persona salga y no se encuentre con dificultades en su país natal. Sí. Carga pública es otra cosa que vamos a mirar, ¿verdad? Puede tener la persona algún problema porque a lo mejor el patrocinador de la solicitud no cuenta con suficiente ingreso, tiene un copatrocinador, o sea, hay tantas cosas que analizar. Solamente le puedo responder a la pregunta de esta manera porque no tengo la información que necesito. Claro, claro. Esta pregunta dice, ¿nos puede explicar por qué se solicitan visas cuando uno está arreglando ya para hacer residencia por medio, por ejemplo, ya sea de un papá ciudadano o esposo ciudadano? ¿De qué sirven las visas? Creo que esta persona no sabe en realidad o no ha contemplado la visa como tal. A lo mejor es de las personas, abogada, que cree que una visa es para que entres y salgas. La visa como tal. Estamos hablando de que es que tu entrada al país, es tu puerta que se abre, o sea, porque tiene sentido que diga, pero ¿para qué quiero visa si estoy ajustando para mi residencia? Sí, o sea, la persona, es difícil, ¿verdad? Los términos jurídicos que se usan a veces no son claramente algo que podemos decir, ok, esto es lo que es. Right. Exacto. Hay diferencia entre una visa de inmigrante y una visa de no inmigrante. A la visa de inmigrante se le llama la residencia. Equivale a la residencia, pero sí se le llama visa de inmigrante. La persona a lo mejor está pensando, pero ¿por qué voy a conseguir una visa si me voy a hacer residente? Pero no es que esté consiguiendo una visa de turismo, una visa temporal, está consiguiendo una visa de residencia, una visa de inmigrante, una persona que quiere entrar a Estados Unidos o quiere ser admitido como residente permanente a Estados Unidos, le van a otorgar un immigrant visa, una visa de inmigrante como residente permanente. Wow. Una persona que se presenta en la embajada americana y solicita una visa para venir de paseo a Estados Unidos está pidiendo lo que es una visa de no inmigrante, non-immigrant visa. Quiere decir que tiene la intención de venir simplemente por un corto tiempo, hacer lo que iba a hacer, viene de paseo, viene por negocios, viene de estudiante, ¿me entiende? Entonces ya saben que el tiempo es limitado aquí en Estados Unidos y que no va a tener ningún beneficio de residencia. Sí. Esa es la diferencia. Ya está. Y dice Evelyn, dice Brenda, gracias. Sí, siempre he tenido esa duda. Qué bueno que se lo explicaste bien, porque me escribió un mensaje mucho más largo. Dice, qué bueno que le preguntaste, porque yo siempre he pensado que las visas son algo temporal para entrar y salir con limitaciones. Ahora es claro que son diferentes las visas. Muchas gracias. That was actually a really good question. Very good. Yo no quiero visa, yo quiero mi residencia. But you need a visa, pero con la categoría que le corresponde a tu proceso de residencia. Pero nunca nos habían hecho esa pregunta. Te digo que el público me sorprende cada vez.
Muy buena pregunta, definitivamente. Uh-huh. Listo. Y tenemos aquí, pregunta viene de parte de Ramón, dice, buenos días, excelente programa. Yo mandé hace un año el ajuste de estatus para mi residencia, pero todavía ni siquiera han pedido huellas. ¿Será normal esta espera? Gracias. Sí, desafortunadamente, o sea, le puedo decir más o menos si fue aquí en Atlanta, no sé dónde él solicitó, pero si fue aquí en Georgia, déjeme ver para darle una idea más o menos de la Sí. demora que hay aquí. Claro, con la duda de las huellas. Ahora, el número telefónico Vázquez y Servi, 678-303-0018, 678-303-0018. Increíble cómo aprovechamos este espacio. Una hora a veces se siente largo cuando empieza el programa, pero te das cuenta de toda la información que se comparte y las preguntas y sabes que una hora nunca es suficiente, pero nos alcanza por lo menos para el día de hoy. Exacto, sí. Bueno, el tiempo de procesamiento, si fue aquí en Atlanta, es de 19 meses a 39 meses y medio para que el gobierno tome una decisión sobre el caso. So, definitivamente está, si fue un año solamente que ha estado esperando, está todavía dentro del tiempo de procesamiento. Muy importante, no solamente para el señor Ramón, que está en espera de una decisión sobre su caso, pero para todas las personas que tienen solicitudes con el gobierno, ya sea en la Corte de Inmigración o con USCIS. Si se cambian de dirección, recuerden que tienen que notificar directamente a la agencia gubernamental, ya sea USCIS o la Corte de Inmigración, de su cambio de dirección. No solamente es suficiente hacer ese cambio de dirección con el correo postal. No. La ley de inmigración exige que la persona 10 días después o dentro de los 10 días de haberse cambiado, que cambie su dirección directamente con el gobierno. Claro. Ahora, en el proceso que está esperando Ramón, huellas, o sea, las huellas no es como que rápido. O sea, eso tampoco es garantía de que es un proceso nomás de pedir huellas. También tiene su tiempo de espera eso, ¿no? Sí, tiene su tiempo de espera. A veces sí salen más rápidos, pero sabemos que a lo mejor cuando él aplicó estaba todavía todo esto de la pandemia, los centros de la toma de las huellas dactilares, muchos estuvieron cerrados por mucho tiempo. Empezaron a abrir nuevamente y empezaron a trabajar con personal limitado. Sabemos que también hubieron muchos casos donde si ya la persona había puesto huellas anteriormente para un proceso anterior, a lo mejor ya utilizaban nuevamente las mismas huellas que estaban en el sistema de la base de datos del gobierno. So, no es que esté, yo diría, no me alertaría todavía, no me preocuparía todavía que no haya recibido las huellas dactilares. El señor Ramón, yo le diría que a lo mejor hable con su abogado a ver si puede el abogado darle alguna indicación, pero seguramente le va a decir lo mismo que le acabo de explicar, que su caso está pendiente y tenemos que esperar. Listo. Y cerramos el programa con esto, dice Fernanda, dice, mi hija necesita renovar su DACA. ¿Es necesario que esté en la escuela todavía o para la renovación ya no se ocupa? Cuando lo hizo la primera vez estaba estudiando, pero ella ya no está estudiando y no terminó la high school. Está trabajando. Gracias. No, o sea, no es necesario que esté todavía en la escuela en el momento de haber hecho su trámite para el DACA. Sí era necesario que estuviera estudiando o también demostrar que si no estaba en la escuela, que había cumplido con el requisito de completar un GED. Pero o sea, no es requerido que todavía esté estudiando. Ahora sí, el gobierno, si desea, puede pedir evidencias, ¿verdad?, de que ella completó la high school, pero es un poco dudoso que eso suceda. Y con respecto al DACA, yo creo que es muy importante que también yo me tome, si podemos, Brenda, unos 3 minutos a lo mejor, para dejarles saber que hoy día el Judiciary Committee del Senado, no sé cómo se dice ese, o sea, el Comité Judicial podría ser del Senado, va a estar escuchando, o sea, el debate, va a estar debatiendo lo que es el American Dream and Promise Act, que sabemos que es una propuesta de ley que tiene ya un tiempo, ¿verdad?, que fue aprobada por por la House of Representatives, ¿verdad? Por lo que es la Cámara. La Cámara, exacto. Son los demócratas ya han decidido, ok, sí, vamos a avanzar esta propuesta de ley, pero ahora están esperando a ver qué apoyo tienen de los republicanos para que pueda convertirse en posible legislación en ley. Wow. Y esto beneficiaría a muchas personas, ¿verdad?, que están aquí con DACA. También sabemos que de por medio tenemos todavía el juez en Texas, de la Corte Federal en Texas, Andrew Hannon,
que está escuchando o en cualquier momento, vamos a decir, puede decidir el caso que fue presentado por varios estados que están básicamente argumentando que el DACA es algo ilegal. O sea, que el presidente Obama, cuando ejerció su discreción en implementar este programa, porque no es una ley, es un programa, que no actuó legalmente en hacerlo. Si el juez Hannon falla no positivamente, entonces nuevamente nos encontraríamos en esta posición de que el DACA nuevamente vuelve a sufrir, Oh, no. ¿verdad? Un trauma, ¿verdad? Y Ay. volvemos al piso cero, ¿verdad? A empezar a lo mejor poner más énfasis. Yo creo que si eso llega a suceder, el silver lining, no sé cómo se pueda decir eso en inglés. Si, La luz al final del túnel. right, podría ser que si el juez Hannon falla negativamente, algo que no queremos obviamente, ¿verdad? Porque entonces vuelven a sufrir o sea, esta incertidumbre los jóvenes con DACA, ¿verdad? Pero eso pondría mucha presión en lo que sería la legislación, en que el Congreso actúe, porque ni los republicanos ni los demócratas quieren estar en la posición de que tantos jóvenes soñadores, ¿verdad? Que sin culpa de ellos hayan sido traídos aquí a Estados Unidos de manera indocumentada, que ahora estén en una posición en ser deportados. Como que es poner en la balanza, ¿me entiende? El hecho de que sí van a sufrir si es que el juez Hannon dictamina negativamente, pero al mismo tiempo a lo mejor la presión que es necesaria para que el Congreso actúe y le dé una vía a la legalización permanente, porque sabemos que el DACA solamente es algo temporal, que está todavía en esa balanza titiriteándose, ¿verdad? Entre que sí y que no. Queremos que haya una legislación y se ve que estamos todavía nosotros, ¿verdad? Todos en espera, estamos aguantando la respiración, Claro. no sabiendo qué va a suceder, pero es una noticia que estamos siguiendo. Pero qué ganas de joder con el DACA, la verdad, y ponerlo siempre en peligro, poner a todo el mundo a temblar de que sigue este juez en Texas con la intención de una vez asesinar el DACA, tantas personas que han tenido que salir a luchar y pues nada, si toca que, como dice usted, cuando se acerque este tipo de peligro para un programa tan popular y tan noble como el DACA, pues a lo mejor la respuesta es de que nos ofrezcan, o sea, una protección más contundente. Ojalá que esa presión haga que diga de una vez el gobierno, you know what, para no tener estos jóvenes con este peligro, este back and forth y la angustia, la incertidumbre de estar tambaleando así, a lo mejor ya es hora de que los del DACA puedan upgrade al siguiente nivel, que sería un arreglo ya permanente. Qué bárbaro. Exactamente, sí. Wow. O sea, me parece a mí increíble que después de tanto tiempo, ¿verdad? Sí. Ya llevamos que sería este año el 9º año, ¿verdad? Desde que se introdujo el programa de DACA y desde que se introdujo el programa de DACA, estamos de que sí, que no, los jóvenes soñadores en esa balanza de que no, o sea, no pueden tener una paz No. total porque siempre hay algo en las noticias de que el DACA ahora nuevamente corre peligro Sí. y es lastimoso, ¿verdad? Porque sabemos que contribuyen tanto los jóvenes soñadores a Claro. este país que esperemos que el Congreso haga lo que es justo para Ay, ellos. ojalá. Le han dado patadas, puñaladas, balazos y todo. Han tumbado el DACA y se le sigue levantando, se sigue protegiendo. Ojalá que ya no estén expuestos a este tipo de angustia, abogada, pero nos ayuda mucho saber lo que viene por ahí manejándose. A veces parece una novela, un bad soap opera, donde se pelean los enamorados y se odian y se dejan y se vuelven a juntar. Pero bueno, son cuestiones de personas realmente con cierto xenofobia, o sea, que no tienen ningún corazón para apoyar a estos jóvenes inmigrantes que hoy en día, abogado, y usted lo sabe, son abogados, son doctores, son científicos, son maestros, son profesores y gente profesional y nada, se merece tener la protección, un grupo de personas, como dice usted, que sin culpa alguna están en este país y no han hecho sino que estudiar y tratar de salir adelante, la gran mayoría. Exactamente, hay que, bueno, esperar a ver qué pasa y que a lo mejor esta noticia, ¿verdad?
que hoy día que las personas que estén a favor del DACA, que estén presentando su debate ante esos republicanos que a lo mejor están al margen, ¿verdad? O que a lo mejor están indecisos de que si van a unirse a la legislación o a la propuesta de ley o no, que escuchen, ¿verdad?, lo que es el trauma que han vivido los jóvenes soñadores. Yo sé que va a estar presentando un joven soñador con DACA que está, creo que haciendo su residencia para lo de convertirse en médico, o sea, ha estado al frente de todo esto de la pandemia. O sea, que escuche, ¿verdad?, lo que es ese sufrimiento de estos jóvenes soñadores, que lo único que quieren es prosperar en este país, que los vio básicamente crecer. Y que eso junto con el hecho de que ahora este juez en Texas en cualquier momento pueda decidir lo que es el futuro de DACA o terminar, ¿me entiende?, terminar el programa, que eso también ponga la presión necesaria para que el Congreso haga lo correcto y lo justo por los jóvenes soñadores. Vamos a ver qué pasa. Ojalá, abogada, y de repente a veces nos invade la idea de que DACA es a prueba de bala, como que si fuera bulletproof porque it always bounces back, pero no es así, no es a prueba de bala. DACA puede ser un programa muy vulnerable, aunque cuenta con el apoyo de millones de personas en los Estados Unidos, pero no podemos asumir que porque siempre sobrevive a los ataques y las patadas y puñaladas, que lo va a seguir haciendo, así que hay que apoyar y estar pendientes sobre todo de la información y cómo podemos nosotros como comunidad apoyar a que esto no suceda. Gracias, abogada. Qué increíble el programa de hoy. Muchísimas gracias. Siempre gracias por el espacio. A las personas que nos escuchan, muchas gracias por siempre sintonizar el programa de Pa'lante, mi gente. Gracias, Brenda. Así es, hasta la próxima edición. 678-303-0018. Vázquez y Servi, llamen hoy, hagan su cita. 678-303-0018. Nos escuchamos, abogada. Gracias. Hasta aquí hemos llegado hoy, pero siempre vamos pa'lante, mi gente, con Vázquez and Servi. Hasta la próxima.